tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan. El día de hoy les traigo un relato que me pasaron ya hace tiempo. He de comentarles que tengo muchas narraciones pendientes. Sé que me han mandado correos, me han mandado relatos y créanme, los publicaremos eventualmente, nada más que ténganos un poco de paciencia. Tenemos pues sí varios ahí acumulados en el tintero, pero sin embargo los tendremos en cuenta para posteriormente publicarlos. Se nos está terminando el año 2022, prácticamente nos queda un mes, pero bueno, buscaremos la forma de tratar de hacer ya sea que unas recopilaciones o bien publicar 2 veces a la semana, a fin de que podamos avanzar con más historias para poderles llevar relatos desde este canal. Sin más, los dejo con el relato de esta noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Edith y quiero compartirles una historia que nos compartía mi abuela cuando aún vivía. Una historia que a ella le sucedió cuando era muy joven, cuando dice que tenía alrededor de 25 años. Mi abuela vivió en el estado de Querétaro. Vivía en una familia acomodada. Realmente tenía suficiente dinero como para comprar lo que le gustara y viajar a donde ella quisiera. Es bien sabido y conocido en el lugar la familia de donde nosotros descendemos. Sin embargo, no quiero hacerlo público, simplemente quiero que conozcan los detalles de esta historia. Mi abuela era amante de la arte, de las obras de arte, de las pinturas, de las esculturas. Y siempre la veíamos visitando casas de antigüedades y lugares donde había cosas interesantes y fuera de lo común. Nos platicó que entre tanto, alrededor de su edad de 25 o tal vez 30 años, mientras andaba en uno de estos lugares, pudo ver un espejo con un acabado increíble que decía que nunca había visto en su vida. Un espejo sin más forma que un trapecio, una forma extraña para un espejo, pero con un acabado en roble, tallado, que le daba un aspecto muy antiguo. Mi abuela nos platica que este espejo la cautivó desde el momento que la vio, que justo al caminar dentro de esa tienda de antigüedades, pudo darse cuenta de que ella percibía como si le llamara, como si quisiera hacerse notar de que estaba ahí, que quería que mi abuela se viera, que viera su reflejo en ese espejo, que viera su reflejo a través de él. Y lo hizo. Nos comenta que se acercó y pudo verse frente a frente en ese espejo. Pero había algo que resaltaba el brillo de sus ojos, el color de su piel, su sonrisa. Nos aseguraba que ella podía verse mucho más bonita, mucho más radiante, lo cual la hacía sentir increíblemente bien. Se acercó con el tendero y le preguntó de cuánto costaba aquel espejo. Dice que se negó, que dijo que no, que ese espejo no estaba a la venta, que ese espejo únicamente era de exhibición y no había manera de que se lo vendiera. Pero mi abuela insistió varios días que estuvo yendo, hasta que yo asumo que llegó al hartazgo, que el dueño de la tienda accedió. Sin embargo, nos platica que el costo que le dio por era excesivo. Parecía que realmente no deseaba deshacerse de pero mi abuela estaba convencida de que lo quería. Lo fue a ver nuevamente para ver su reflejo,
ese reflejo que le enamoró y que nuevamente volví a ver y volví a ver una y otra vez. El tendero se dio cuenta de que el espejo le había cautivado y se lo dio, pero no sin antes darle una advertencia. Le dijo que tuviera cuidado con ese espejo, pues era la razón por la que no lo quería vender. Que le habían contado una historia respecto a que parecía que las hechizaba, pero que nunca había sabido de alguien que tuviera una experiencia así con este espejo. Sin más, mi abuela solo lo escuchó, honestamente, sin hacerle mucho caso. Y se llevó su espejo, lo colocó en su habitación. Y todos los días pasaba y se veía por largos ratos frente a ese espejo. Pero nos platica que poco a poco ese espejo le quitaba el sueño. Sentía la necesidad de estarse viendo en él, la necesidad de no apartarse y ver su reflejo en No sé explicar, pero nos platica. Y también mi abuelo nos llevó a platicar en algún momento que en la noche se levantaba y encendía la luz y se sentaba frente a ese espejo mientras cepillaba su cabello. Podía estar ahí por horas, cada vez más tiempo, hasta que eventualmente mi abuela enfermó. Enfermó, pero no por situaciones extrañas, sino por el hecho de que ya no dormía, ya no comía, solo quería estar frente a ese espejo. Ese espejo que la había hechizado, ese espejo que la tenía totalmente anonadada en sí misma. Llegó un punto en el que mi abuela ya no hacía nada más que estar al lado de ese espejo. Entonces mi abuelo intervino. Le dijo a su familia, quienes no daban crédito, no sabían por qué lo estaba haciendo. Pensaban que era tal vez por algún maltrato físico que le daba a mi abuelo, pero no tenía ningún signo de violencia. Simplemente estaba demacrada por la falta de dormir y la falta de comer. Pero me platica mi abuelo y mis tíos que en el afán de quererla separar de ese espejo, mi abuelita se ponía muy violenta de tal modo que no permitía que nadie se acercara a él. Y lo hicieron por la fuerza. La sujetaron al tiempo que le quitaban el espejo de sus manos, al cual se aferraba con una fuerza sobrehumana. Pero todos asumen que podían ver algo en ese reflejo, que podían ver a mi abuelita, pero que en realidad no era ella. El reflejo que estaba en el espejo no era ella. Veían a alguien más que parecía que la estaba enamorando, alguien que parecía que le estaba lavando el cerebro, alguien que la había hechizado y que ya no quería deshacerse de eso. Ya tenía su prisionera, que era mi abuela, y parecía que no quería que la separaran de él. Pero aseguran que era una persona de edad avanzada, una vieja canosa, con la cara arrugada, que ese era el reflejo que daba mi abuela. Mi abuela dice que no recordaba eso, que ella no se veía así, pero los demás no daban crédito ante eso. Ante la desesperación de todos,
El abuelo simplemente tomó el espejo y lo lanzó por la ventana, cayendo desde un segundo piso al patio, donde este se quebró, pero que aseguran que al momento de que este cayó al piso y se rompió, se escuchó un terrible grito, un grito desgarrador, un grito de alguien que aparentemente estaba en ese espejo. Al momento que se rompió también, pareciera que mi abuela le pasó lo mismo, pues en ese momento cayó desmayada, cayó al piso. Trajeron a un doctor y estuvo enferma por más de una semana en cama, con pesadillas, con fiebre. Pero eventualmente se recuperó hasta recuperar su cordura totalmente. Nos asegura que solo recordaba que ella se veía muy bonita en ese espejo, pero que jamás se dio cuenta que el reflejo del espejo no era ella.